Bienvenidos a este su canal Navegando por mi extraña Biblia. Soy Irán, su anfitrión. Espero que hayan estado disfrutando de esta serie de videos acerca de la hueste celestial. Las mismas están basadas en el libro de Michael Heiser, Ángeles, y lo que he estado haciendo es ilustrando el material que él nos ha presentado. Así que si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Y comienzo entonces a la parte final de las funciones de la hueste celestial. Estamos compartiendo lo que es dar testimonio de los decretos divinos. ¿De qué manera es que estamos viendo esto? Bueno, pues nuestra discusión sobre el concilio divino y la participación que estos tienen en las decisiones divinas fue mostrada por el lugar que estos se encuentran y lo que comunicaba en la antigüedad. No era por adornos rellenos, sino que los lugares que ocupan dejan ver la actividad que estos ocupan. Dar testimonio de los decretos de Dios. Pues, como vimos anteriormente, en Job 38:4-7, las estrellas de la mañana, los hijos de Dios, dan testimonio de la majestad del evento de la creación. Y en Génesis 96, Dios anuncia algo que la hueste celestial del consejo, reunida su decisión de crear una especie humana. Los miembros de la hueste celestial desempeñan un papel de aprobación, no en términos de autorizar la decisión de Dios, sino más bien validar o confirmar su bondad, sabiduría y conveniencia. Aunque vimos que Génesis 3 muestra rebeldía por parte de la serpiente, vemos que la obra pseudoepigráfica de Adán y Eva del primer siglo después de Cristo elabora esta idea. Esto comunicando el libre albedrío que tenían y no estaban obligados a ver con buenos ojos el decreto de Dios. Nuevamente, parte de la idea del colectivo que tenía Israel y que no había problemas en ver problemas en la esfera espiritual. Porque vemos y recuerden que no tenía uno en los cielos, Jehová confía. Por tanto, tengan eso en cuenta que estos aún pueden fallar. No obstante, para efectos de este tema y de dar testimonio de los decretos divinos, vamos a estar viendo una serie de pasajes que desempeñan esta labor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley es promulgada por ángeles. Vemos aquí tres pasajes principales y es Hechos 7:53 que dice, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Gálatas 3:19. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Y en Hebreos 2:2 dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Si han tenido un tiempo en la iglesia, ustedes pueden estar al tanto de que, oye, ¿no fue acaso Dios mismo el que dio los mandamientos a Moisés? ¿No nos dice la Torá en sin número de ocasiones que fue Dios hablando con Moisés que dio las leyes? ¿De dónde rayos está sacando entonces aquí el Nuevo Testamento esta idea? ¿De dónde se origina? Pues vamos a estar viendo una serie de novedades que nos presenta lo que son las traducciones, lo que son las Biblias que tenían en la antigüedad. Y nada más y nada menos que lo podemos ver una enorme diferencia de esta creencia en la versión Septuaginta de Deuteronomio 33, 1-4, que tiene una multitud de seres divinos en el Sinaí, en el versículo 2, mientras que el texto hebreo no. Los leeré y ven si se dan cuenta en dónde parte la diferencia. Texto hebreo de Deuteronomio 33, 1-4 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel.
Antes que muriese, dijo, el Señor ha venido de Sinaí y se nos apareció en Seir. Se dio prisa desde el monte Parán con 10 millares de Cades a su diestra, sus ángeles con él, y tuvo misericordia de su pueblo, y todos los santos estaban bajo sus manos. Incluso estos estaban debajo de ti, y el pueblo recibió sus palabras, la ley que Moisés nos ordenó como heredad para las asambleas de Jacob. Ahora, nótese lo que lee la Septuaginta de este mismo pasaje, de Deuteronomio 33, 1 al 4. Esta es la bendición con la cual Moisés, el varón de Dios, bendijo a los israelitas antes de su muerte. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Les pregunto, ¿se acuerdan de la parte del estudio sobre los términos que usa el Antiguo Testamento para hablar de la hueste celestial? El video sobre la palabra santo, Kedoshim. Pues vemos que aquí la versión Septuaginta de Deuteronomio 33 tiene ángeles. Su traducción, Kedoshim, es la que utiliza para hablar de los santos, entre 10 millares de santos. Lo que el texto hebreo dice, con 10 millares de Cades a su diestra, sus ángeles con él. Aquí de haber una diferencia aparente y alegadamente que muestra la versión Septuaginta, a quien los santos están acompañando a Dios cuando le dio la ley a Israel, es lo que el texto masorético sugiere, que son los israelitas que la reciben, la ley. Ahí vemos una diferencia entre el juego de palabras que tienen ambas versiones, pero no se queda ahí la diferencia que tiene tanto masorético y Septuaginta. Vemos que aquí, en otro lugar, tiene ese mismo juego de palabras. La ley fue un acto de conveniencia entre Jehová e Israel. Lo vemos en Éxodo 19, 5 al 6, que dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Te pregunto, ¿no te suena familiar ese pasaje de Pedro que dice que ustedes ahora son nación santa, pueblo adquirido por Dios? Pues ahora les tiene que sonar de dónde entonces Pedro se saca esa cita. Es de aquí de Éxodo 19, 5 al 6. Algo parecido lo pueden también leer en el capítulo 24 del 1 al 8. Pero lo que quiero presentar con esto es que los miembros de la Asamblea de Dios están presentes para dar testimonio de la promulgación del pacto. Una cita resumida sobre pactos del diccionario Ancla de Yale expresa, aquí se expresa la esperanza de que la obediencia, el vasallo, sea autocrítica, es decir, basada en una consideración concienzuda por los principios superiores, los dioses, que simplemente por el miedo a una fuerza militar superior. Cierro cita. Aquí la actitud en la antigüedad era llamar por testigos a todo el reino espiritual, por el cual los pueblos se sujetaban, ya que eran las figuras más altas a quienes apelar y se llamaban por nombre. Esto es lo que está haciendo aquí Dios. Aquí está haciendo un pacto con Israel, y aunque no hay una figura por encima de Jehová, de él mismo, no obstante su concilio sirve para que sean testigos de estas enunciaciones. También vemos aquí que un grupo no identificado es llamado a dar testimonio de acusaciones de Dios y la validez de la sentencia
que está siendo pronunciada. Vemos aquí en Amós 3, 9 al 10, que dice, proclamad en los palacios de Asdod, en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo correcto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Luego, más adelante, el Amós 3, 13 al 14 dice, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. E Isaías 40, 1 al 2, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces a que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Comentando sobre Amós 3, David Bocoboy explica el sentido judicial del pasaje de esta manera. Cito, esta lectura de Amós 3:13 como una convocatoria de la Asamblea de Dios es coherente en el papel judicial general cumplido por el Consejo a lo largo de las antiguas tradiciones del cercano Oriente. Como reflejo de las instituciones seculares, el Concilio Celestial de los Dioses, en el antiguo pensamiento del cercano Oriente, formaba un importante cuerpo judicial que gobernaba los asuntos del cosmos. Cierro cita. Otro académico, Richard Clifford, ha explicado con respecto a la presentación fenicia de la Asamblea, cito, como en otras partes del antiguo cercano Oriente, las asambleas se representan como subordinadas a dioses individuales, aunque el consentimiento de la Asamblea parece necesario para decisiones importantes. Ven que lo que comentamos anteriormente de Éxodo se puede ver aquí, aunque no están siendo nombrados, porque aquí es Dios en estos pasajes hablando como si se le escuchase a algún tipo de asamblea, que es lo que está trayendo estos académicos. Ninguno está diciendo que pueda o no hacerlo. Él simplemente está hablando, está expresándose su frustración con Israel. Y en otra instancia, aquí en Isaías, va a traer unos comentaristas que están de acuerdo en que, bueno, Isaías 6 y 40 tienen varias conexiones. En Isaías 6, solo Dios, Isaías y los guardianes del trono divino, que son los serafines, están presentes, están en la habitación. Dios se dirige a la hueste divina reunida haciendo una pregunta retórica. Eso es en Isaías 6. Versículo 8 dice, ¿quién irá por nosotros? Dios no lo pregunta a Isaías directamente. El profeta es un espectador. Se produce una conversación dentro del concilio en la que el profeta se convierte en un participante le- leyendo y dije con el texto del pasaje de los rollos del mar muerto, el pasaje en el versículo 6. Pero es muy similar a Isaías 6, donde después de una pregunta de quién irá por nosotros, el profeta responde, heme aquí, envíame a mí. En este pasaje uno de los serafines purifica la boca de Isaías para servir como el portavoz de Jehová. Por tanto, vemos que el concilio divino también da testimonio de la elección de los profetas de Yahvé. Jeremías 23, versículos del 16 al 18 y 21 al 22, están recogidos aquí en cadena para hacerle sentido en la teología bíblica de que los profetas son validados por el encuentro divino que a veces tiene lugar en este consejo divino. Así dice el Señor de los ejércitos, en la cita de Isaías 23 y los pasajes que voy a leer. No escuches las palabras de los profetas que te profetizan llenándote, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión
de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me gritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. Vemos aquí las implicaciones del pasaje. Son que los verdaderos profetas se han mantenido y escucharon en el concilio de Yahvé, en el secreto de Dios, mientras que los falsos profetas no. ¿Por qué es de esa manera? Porque hay falsos profetas y hay profetas verdaderos. Y los verdaderos están en ese concilio presente, porque hasta donde Dios está, está su séquito, para que sus edictos, como hemos visto a través de esta cadena de pasajes anteriores, nos trae eso a colación. Nos trae de que si Dios va a hacer algún enunciado, ahí está la hueste celestial presente, simplemente para que sea ese testigo intermediario entre ambas partes que están hablando. Por tanto, eso es lo que tenemos para esta primera parte. Ahora nos movemos a lo último que sería las alabanzas al Dios Altísimo. Y te pregunto, si alguien se te hubiera acercado y te hubieran preguntado, ¿qué haremos en el cielo? ¿O qué es lo que hacen los ángeles en el cielo? Tan siquiera. Pues esto estaría entre las primeras opciones. Si no, lo primero que hubieras dicho que estos hacen. Pero hemos visto hasta este punto que hay mucho más acerca del servicio de Dios por parte de estos agentes divinos que la alabanza. Pero alabar es algo que rinde y es significativo. Lo vemos en el Salmo 29:1, que es un pasaje que ya habíamos visitado anteriormente, pero vale la pena recordar, que dice, tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Seres celestiales, recuerden que fue la palabra Bene Elohim, los hijos sobrenaturales de Dios, de su consejo divino, que también lo vimos en el Salmo 89, versículos 5 al 7. Son seres exaltados, pero no merecen la alabanza debido a su Creador y Señor, el Dios Altísimo. Y aquí tenemos un llamado a todos sus ángeles, a todos sus ejércitos. Y escuchen la pluralidad de lo que se está aquí expresando. Salmo 103, 20 al 22 dice, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. No sé qué bendecir es nuevamente gramaticalmente plural en el Salmo 103. Es interesante también notar que el salmista se enfoca en aquellos miembros de la hueste que hacen la voluntad de Jehová. Y aquí en el Salmo 148, 1 al 5, dice, Aleluya.
Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde las alturas. Alábenlo en todos sus ángeles. Alábenlo en todos sus ejércitos. Alábenlo en sol y luna. Alábenlo en estrellas luminosas. Alábenlo en ustedes, altísimos cielos. Y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Vemos aquí que toda realidad encuentra su propósito último en la alabanza de Dios. La asamblea divina se encuentra dirigiendo el coro. Vemos cómo este Salmo 148 nos presenta la alabanza desde los cielos, desde las alturas, empezando desde allá, hacia arriba, la cosa. Y como hemos visto, están los ángeles, están sus ejércitos, el sol y la luna, estrellas luminosas. O sea, ¿recuerdan que Deuteronomio tiene una advertencia para Israel que no se postren ante el sol y la luna y las huestes celestial? Pues aquí no es Israel el que tiene que alabar, ahora son esos seres los que tienen que alabar a su creador. ¿Por qué? Salmo 148, versículo dice, se ha alabado el nombre del Señor porque Él dio una orden y todo fue creado. La hueste celestial sirve a su Dios de manera participativa y subordinada. Podríamos decir mucho más sobre cada aspecto de este panorama que hemos estado visitando, pero la analogía descubierta anteriormente entre nosotros como hijos de Dios y representantes de Dios y su hueste celestial también se aplica aquí. Dios gentilmente nos permite participar con Él en el cumplimiento de su plan del reino, la tierra. Sin embargo, Él es soberano. Al final, solo Él merece alabanza. Así que con esto cerramos. Les agradezco a todos su atención. Esta es mi información de contacto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios o enviarme un email para aclarar sus dudas. Pero entonces, hasta una próxima grabación. Muchas gracias por su atención. No olviden, por favor, suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en una próxima grabación donde estaremos cumpliendo con los ángeles que son nombrados en el Antiguo Testamento. Así que hasta una próxima grabación. Dios les bendiga.